Ya, muy bien. Continuemos entonces. Mira, lo último que te dije fue lo siguiente, de que el número de mol es igual a la masa sobre la masa molecular y a la vez es igual al número de moléculas sobre el número de Avogadro. Eso lo vimos en la clase pasada. Y recuerda que el número de Avogadro es esta cantidad, 6,022 por 10 elevado a la 23 o su valor redondeado, que es 6 por 10 elevado a la 23. Por esta razón, por esta fórmula, el número de mol, sí o no que podemos ver la ecuación de pavo ratón de otra manera. Oye, esta ecuación, pavo ratón, también la puedo escribir así, como pavo igual a ratón, pero en vez de colocar n, que es el número de mol, señores, ¿qué cosa es lo que voy a colocar? Voy a colocar su equivalente. ¿Y cuál es su equivalente? Masa sobre la masa molecular. Ahí lo tienes. ¿Ya? Muy bien. Ahora, también lo puedo escribir de otra manera, amigos. No se ve acá. Pavo igual a ratón. Pero en vez de colocar número de mol, coloco el otro equivalente. ¿Y cuál es el otro equivalente? El número de moléculas sobre el número de Avogadro, Na. ¿Y ahí está? Entonces, hasta el momento tendría 1, 2 y 3 ecuaciones que podemos utilizar. Lógicamente, la primera la voy a utilizar cuando me hablen del número de mol. La segunda, cuando me hablen de masa. Ah, y detalle importante, recuerda que la masa ¿en qué debe de estar? En gramos. Y la tercera, cuando el problema me hable del número de moléculas. Pero hay otro caso, y yo me imagino que tú debes de recordar esto, de que existe la llamada densidad. ¿Y la densidad a qué es igual? ¿Sí o no que es igual a la masa sobre el volumen? Es por esta razón de que yo puedo hacer esto, mira, ve. Sí o no que la masa molecular pasa a multiplicar y el volumen pasa a dividir y obtendría masa sobre volumen. Por eso esta ecuación también la puedo escribir así, como presión por la masa molecular igual a la temperatura por R y por D. ¿Cómo se conoce a esta ecuación? Como puma tarado. Recuerda que D, ¿qué cosa es? Densidad. Y lógicamente esta ecuación, ¿cuándo la voy a usar? La voy a usar cuando el problema me dé de dato densidad o me pida densidad. Todas estas ecuaciones que acabamos de ver, voy a usarlas cuando todo permanezca constante. La presión, el volumen y la temperatura sean constantes. Pero si no son constantes, si es que varían, te dan dato inicial y dato final, entonces, ¿qué vas a utilizar? Esta, la llamada ecuación general de los gases ideales. Y esta ecuación también es súper conocida. Esta ecuación es la siguiente. Es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2, conocido como pavito 1 igual a pavito 2. ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando me den presión, volumen o temperatura inicial y me den presión, volumen o temperatura final. ¿Ya? Gracias a esta ecuación es que podemos ver tres procesos ISO. Y recuerda que la palabra ISO significa igual. Entonces, empecemos. El primer proceso es el llamado proceso isotérmico. En este caso, la temperatura es constante. Si la temperatura es constante, señores, se van a simplificar. ¿Y qué cosa es lo que va a quedar? Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por el volumen 2. Y tienes que aprenderte el nombre de esta ley. ¿Cómo se llama esta ley? Recibe el nombre de ley de Boyle. Primer caso, ¿de acuerdo? Segundo caso, es el llamado proceso
isobárico. La presión es constante. Si la presión es constante, entonces, chiquitos, sí o no que se van a simplificar porque van a ser iguales. ¿Y qué me va a quedar? Volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre la temperatura 2. Oye, ¿y esto cómo se conoce? Como la ley del señor Charles. ¿De acuerdo? Vamos con el tercer caso. Tenemos por acá C. ¿Y cómo se llama? Es el conocido proceso isocórico, también conocido como isométrico. El volumen ahora es constante. Si el volumen es constante, se simplifica. ¿Y qué cosa es lo que te va a quedar? Te va a quedar esto, que la presión 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Oye, ¿y cómo se le llama? A esto se le conoce como la ley del señor Gay-Lussac. ¿Y ahí está? Tenemos los tres procesos ISO. Sabiendo eso, un detalle adicional. Te van a decir en los problemas que los gases se encuentran a condiciones normales. Si un gas se encuentra a condiciones normales, entonces, ¿qué cosa es lo que debes de recordar? De que la presión del gas a condiciones normales es una atmósfera o su equivalente, 760 milímetros de mercurio. Además, que la temperatura es 0 grados Celsius o su equivalente, 273 Kelvin. Además, otro detalle, de que si tú divides el volumen entre el número de mol, esto te va a dar 22,4 litros por mol. Acá está. Todo esto se cumple cuando el gas se encuentra, ¿qué condiciones? Normales. Y listo. Al menos esta es la teoría que necesitamos para poder resolver el material que tenemos. Así que un favorcito, toma tu pantallazo y ahorita te digo con qué problemas vamos a empezar de una vez. Toma tu pantallazo, por favor. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Ok. Ya tienes tu pantallazo. Quiero que me hagas un favor. Vas a empezar con el problema 3, 4 y 5. En ese orden, 3, 4 y 5. Te doy 2 minutos. Rapidito, la 3, la 4 y la 5. Ahorita borro la pizarra. Ahorita borramos. 3, 4 y 5, por favor.
Vamos borrando, ¿ya? Voy borrando, chiquitos. A ver, ayúdame. ¿Cuál es la clave en la 3? Clave en la número 3, por favor. Dedo, me están diciendo, ¿ah? Dedo, ¿qué dicen los demás? ¿Será dedo en realidad? A ver, ¿los demás lo han hecho o no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, por favor? Dedito. ¿Todos de acuerdo que es dedito? Vamos a comprobar si lo que dices es correcto. ¿Ya? Es algo aplicativo. Vamos a ver. Mira lo que dice. Dice, en un proceso isobárico. Ojo, dato importante. El proceso tiene que ser isobárico. ¿Qué significa esto? Que la presión es constante. Ya. ¿Qué me dice? El volumen de un gas se triplica. Ah, entonces, sí o no que voy a tener un volumen inicial y voy a tener un volumen final. Imaginemos que el volumen inicial es V y según el problema te dicen que se triplica. Si se triplica, por lo tanto el final 3 veces V. ¿Qué más me dice el problema? Luego dice, determine la temperatura final si la temperatura inicial fue de 42 grados Celsius. Chiquitos, la temperatura 1, 42 grados Celsius. Pero recuerda un detalle de que la temperatura siempre debe de estar ¿en qué? En Kelvin. ¿Y cómo lo pasas a Kelvin? Sumándole 273. Suma 42 más 273. Ayúdame, ¿cuánto es eso, por favor? 42 más 273. ¿Cuánto es eso, por favor? Te leo. ¿Cuánto es 42 más 273? Oye, habla. 315. Gracias. 315 K, o sea, Kelvin. Y la temperatura final es lo que yo quiero saber. Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, como el proceso es un proceso isobárico, voy a utilizar esa formulita. ¿Y la formulita qué cosa es lo que me dice? Me dice de que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Qué es lo que yo debo de hacer entonces? Simplemente debo de reemplazar. Chicos,
¿Me ayudan, por favor? Reemplazamos. Volumen 1, sí o no, que es V. Temperatura 1, 315 Kelvin. Esto es igual al volumen 2, 3 veces V sobre la temperatura 2. Chicos, simplifiquemos. Se nos va V con V. Por lo tanto, la temperatura final sería igual a 315 por 3. ¿Y cuánto es 315 por 3? ¿Sí o no? Que eso es igual a 945 Kelvin. Por lo tanto, mi clave es la D de dedito. Ahí está la número 3. Ayúdame. ¿Qué marcaste en la número 4? ¿Qué marcaste en la número 4? La 4, por favor. ¿No te salió? ¿No la hiciste? ¿Nadie tiene clave? No creo, ¿ah? También está fácil. Clave de la 4. No te salió. La E, Ángel. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Solamente Ángel? Ya, no te preocupes. Vamos a ver y te vas a dar cuenta que es sencilla también. Mira lo que dice la número 4. Si se tiene medio mol de dióxido de azufre. Señores, dato. El número de mol o número de moles es igual a medio mol. O sea, ¿cuánto es? 0,5. ¿Qué más me dice este problema? Luego dice de dióxido de azufre. Es un contaminante primario. En las siguientes condiciones, la temperatura 0 grados Celsius. Oye, pero recuerda, ¿tú la necesitas en qué? En Kelvin. ¿Y cuánto es eso en Kelvin? Súmale 273 a 0. 273 Kelvin. Una atmósfera, presión, una atmósfera. Señores, y luego dice, ¿qué volumen tendría? Eso es lo que yo quiero saber. Y si te das cuenta, los datos que me dan no son ni iniciales ni finales. Eso quiere decir que se mantiene constante. Y si se mantiene constante, y es más, te hablan del número de mol, es algo evidente. ¿Con qué debo de trabajar? Pavo. Igual a ratón. Con esto es que tenemos que trabajar. ¿Y qué me queda hacer? Simplemente debo de reemplazar. Vamos a ver la presión, una atmósfera. El volumen es lo que quiero saber. R en atmósfera, ¿recuerdas? 0,082 por la temperatura en Kelvin, 273 por el número de mol, media mol, o sea, 0,5. Ya está, pues. Lo único que tienes que hacer es multiplicar 0,082 por 273 y por 0,5. Y esto te va a resultar que es igual a 11,2 litros. La clave, por lo tanto, es lo que me dijeron, ¿no? Enano. Muy bien, amigo Ángel. Ahí está. La 4. ¿Alguien hizo la 5 por si acaso? ¿Alguien hizo la 5 por si acaso? ¿Mm? Nadie hizo las 5. Nadie hizo las 5 de verdad. Veamos. Veamos la número 5. Mira lo que dice. Algunos de los gases nobles se han utilizado en la iluminación de casas. El gas neón es incoloro, inerte y útil para ciertas luminarias. Se almacena en un recipiente rígido a 27 grados Celsius.
y 760 milímetros de mercurio. Si la temperatura se incrementa en 30%, ¿cómo varía la presión del neón? Ya, mira, lo primero que debo de hacer es ordenarme, ¿sí o no? De que tengo una presión inicial, un volumen inicial, una temperatura inicial y también datos finales. Voy a tener una presión final, un volumen final y una temperatura final. ¿De acuerdo? Ok, voy a colocar los datos. Mira lo que dice, dice, se almacena en un recipiente rígido a 27 grados Celsius. Temperatura 27 grados Celsius, lo hago de frente. Pregunta, 27 grados Celsius en Kelvin más 273. ¿Cuánto es eso? 300 Kelvin. Y 760 milímetros de mercurio. Oye, ¿qué es eso? Eso es presión. La presión me la dan de dato. 760 milímetros de mercurio. ¿Qué más me dice luego? Si la temperatura se incrementa en un 30%. Por favor, ayúdame aquí. Ayúdame aquí. ¿Sí o no que la temperatura 1 es 300 Kelvin y se incrementa en un 30%? Entonces sería más el 30%. 30 sobre 100. ¿De qué? De 300 Kelvin. La temperatura se incrementa en un 30%. Oye, simplifica. Se va 1, 2 ceros. 1, 2 ceros. Sería 300 Kelvin más 30 por 3, 90 Kelvin. 300 más 90. Eso quiere decir que la temperatura final es 390 Kelvin. ¿Qué más me dice el problema? Luego dice, ¿cómo varía la presión del neón? Yo debo de determinar primero la presión final y gracias a eso voy a ver lo que varía. Y algunos dirán, Jeremy, pero no me dan de dato el volumen. No es necesario porque algo te están diciendo. Mira, nos dicen, se almacena en un recipiente rígido. O sea, todo esto está ocurriendo en un mismo recipiente. Si ocurre en un mismo recipiente, ¿qué cosa pasa? ¿Sí o no que el volumen no cambia? Si yo asumo que el volumen 1 es UV, el volumen 2 también sería UV. Por lo tanto, a pesar que no me lo dicen, este es un proceso isocórico, porque el volumen permanece constante. Y si el proceso es un proceso isocórico, entonces recuerda la formulita de este proceso. Ayúdame, por favor. ¿Cuál es esa formulita? ¿Sí o no que es así? Presión 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 sobre la temperatura 2. Y lo que debo de hacer simplemente es reemplazar. Ayúdame. ¿Cómo sería? La presión 1, 760 milímetros de mercurio. Ya, mira, yo lo puedo colocar aquí, pero creo que no me sería muy conveniente. Pero tú sabes esto, en la pizarra anterior te lo dije, de que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. ¿Qué te quiero decir? Que en vez de colocar 760, mejor coloco su equivalente. ¿Y cuál es su equivalente? Una atmósfera. Yo creo que sería más fácil de trabajar. Por lo tanto, la presión 1, ¿cuánto es? Una atmósfera. Sobre la temperatura 1, 300 Kelvin. Y esto es igual a la presión 2, que es lo que voy a averiguar sobre la temperatura 2, 390 Kelvin. Oye, de aquí yo obtengo la presión final. ¿Y eso cuánto es, por favor?
Esto pasa a multiplicar y lo divides entre 300 y te va a resultar que es igual a 1,3 atmósferas. Esto sale al ojo. Pregunta, si la presión 1 es una atmósfera y la presión 2 es 1,3 atmósferas, hablemos de porcentaje. Dime, ¿en cuánto aumentó en porcentaje? Aumentó de 1 a 1,3 y en porcentaje, ¿cuánto es eso? Aumentó en 30%. La clave sería casita. ¿Estás de acuerdo? ¿Alguna consulta hasta aquí? Dime, por favor. Dime, ¿alguna consultita, algo que no haya quedado claro? Dime, por favor, ¿todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? Dime con confianza. Ok. Vamos con 3 problemas más, pero antes, quería comentarte algo que lo he estado comentando en todos los salones presenciales. Recién estoy empezando con los salones virtuales y lógicamente tengo que empezar con los salones que yo dicto. ¿Ya? Escúchame. Una pequeña historia nada más. Unos segundos. ¿Ya? Préstame atención, escúchame. Hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, en los años 90, yo era un alumno preuniversitario, así como tú. Estaba sentado en un salón, en una academia, ¿ya? Y estaba con una controversia, un pequeño problema para mí. ¿Cuál era el problema? Yo sabía que me iba a dedicar a las ciencias, pero no sabía por qué ciencia me iba a inclinar. Entonces, estaba entre biología, que no me gustaba mucho, estaba entre física, que me encantaba física, y estaba también en química, que lógicamente ya sabes por qué de las ciencias o por cuál de las ciencias me incliné. Ya. ¿Quién fue el que me ayudó a decidirme por la química? Un profesor. Ese profesor entró ese día al salón, un profesor que te estoy hablando de los años 90, que me enseñó, que de repente lo conoces, lo has visto de repente en videos. Es uno de los fundadores de aquí, de Bonex. Es uno de los profesores fundadores de Bonex. Me refiero a este profesor, al profesor Adrián Jaime, del curso de química. No sé si es que tú lo has llegado a conocer, ¿ya? Pero gracias al profe es que yo ya pude decidirme, en este caso, a estudiar el curso de química y por eso también es que enseño. Incluso yo tengo hasta ahora su cuaderno. Yo copié todas las clases, desde el primer tema, recuerdo, desde materia hasta lo último que fue contaminación ambiental, lo tengo completito. ¿Te das cuenta? Y gracias a este profesor al cual respeto mucho, es que yo ahora de repente tengo incluso hasta una pizarra muy parecida a la del profesor. Ya, ese es uno. Dos, y con eso termino. El profesor Adrián ha sacado un librito. No sé si se puede observar bien ahí. Es un libro de química, formulario, resumen de todo el curso. Ojo, es un resumen del curso. Es un libro de 160 páginas, resumido el curso de química. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Especial para quién? Especial para las personas, de repente, que no entienden bien química. Acá hay un resumen, eso te va a ayudar bastante. ¿Especial para quién? Para las personas que ya tienen una base de química y simplemente quieren reforzar. Jeremy, ¿está la teoría de todos los temas? Sí, todos los temas, pero resumidos. Y además hay problemas aplicativos resueltos también.
¿Ok? Acá está todo, ¿ah? Pero resumido. Y no me vas a dejar engañar. En el último examen de admisión vino un tema que es clásico en San Marcos. Vino el tema que se llama orgánica. Y dentro de orgánica vino una parte que se llama isomería. Eso se encuentra en todos los libros preuniversitarios. Pero vino un tipo de isomería que no lo encuentras en ningún libro pre, al menos hasta ahora. Esta isomería se llama la isomería E y la isomería Z. Este libro sí lo tiene, el profesor lo ha colocado. Ahí está. Ya, Jeremy, ¿y en qué librería lo puedo encontrar? En ninguna. Solamente está de venta aquí en Bonex. Nada más. ¿Ya? Y para la gente virtual, por el momento, solamente lo puedes encontrar en dos locales. ¿En qué locales lo puedes encontrar? En el local de San Juan del Urigancho y también en el local de Independencia. Por el momento, solamente está a la venta en estos dos locales. Jeremy, ¿y cuánto cuesta? El precio del libro es de 20 soles, pero para la gente de Bones se está dejando en un precio especial de 15 soles. El pago solamente es en efectivo, chiquitos. Solo es en efectivo. Si gustas, puedes ir a cualquiera de estos dos locales y adquirir el libro. ¿De acuerdo? Jeremy, ¿y hasta qué hora atienden? Si no me equivoco, atienden hasta las 5:30 de la tarde. ¿A quién le vas a pedir el libro? A las señoritas que se encuentran en recepción. Preguntas por recepción y ahí están las señoritas que te van a dar el libro. Repito, ¿el precio de cuánto es? Y solamente el pago se realiza en efectivo. Y por el momento, al menos en esta semana, solo en el local de San Juan del Lurigancho y en el local de Independencia. ¿De acuerdo? ¿Listo? Pregunta solamente por el libro de química, formulario del profesor Adrián Jaime. Resumen, formulario del profesor Adrián Jaime. Y listo, chiquitos. Les robé unos minutitos. Así que ya lo sabes. ¿De acuerdo? Muy bien. Va a haber, va a haber en la sede, bueno, no es Sate, esto es Santa Anita. Me imagino que a partir del lunes seguramente va a llegar también acá a Santa Anita. ¿Ya? Yo creo que a partir del lunes ya está en Santa Anita. Ha habido, pero los chicos de acá del presencial lo han comprado todo, por si acaso. Pero por el momento en estas dos sedes. Listo. Ahora sí, se acabó lo del libro. Acabamos de hacer 3 problemas. Vamos con 3 problemas más. Te digo, por favor, vas a hacer la 6, la 7 y la 8. La número 7 sale pensando, sin utilizar ninguna fórmula. 6, 7 y 8. ¿De acuerdo? No hay delivery. No hay delivery. Listo. Avancemos, avancemos. ¿Ya? Te doy 3 minutos para que puedas hacer la número 6, la número 7 y la número 8. 6, 7 y 8. Te espero. Rápido.
2 minutos. ¿Alguien ya tiene clave en las 6? Dedo. Creo que sí, ¿ah? A ver, sigan, por favor, chiquitos, sigan. Te espero las 6, las 7 y la 8. Un minuto. Las 7 dedo. Creo que no. Oh, perdón. A ver, déjame ver. No, 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 no. Creo que no. Las 6 dedo, eso sí, pero las 7 dedo no. Te espero. Listo. Vamos a resolver. Recuerda que me están diciendo que la clave de las 6 es dedito. Así que vamos a comprobarlo. Ya. Mira, por favor, dice lo siguiente. El CO es un gas incoloro, inodoro, que puede causar la muerte. Se produce cada vez que se enciende algún combustible como gas natural, gas propano, gasolina, petróleo, queroseno, madera o carbón. ¿Cuántos gramos de CO hay en un recipiente de 1,64 litros de capacidad que contiene gas CO a la temperatura de 7 grados Celsius y 2 atmósferas de presión? Oye, es algo evidente. Te están pidiendo gramos y tú sabes que gramos es masa y nada varía. Por lo tanto, la ecuación que yo debo de usar es esta. Presión por volumen es igual a R por T, pero en vez de colocar número de mol, como me hablan de gramos, coloco el equivalente, que es la masa sobre la masa molecular. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Simplemente debo de reemplazar. Nada más. En este problema, ojo,
me dan de dato la presión. Léelo. Al final dice que es 2 atmósferas por el volumen, también es un dato, 1,64 litros. Y esto es igual a R. ¿Cuál es el valor de R? 0,082. Y la temperatura también es un dato. Léelo, por favor. 7 grados Celsius. Pásalo a Kelvin. 7 más 273. ¿Y eso cuánto es? 280. Chicos, por la masa sobre la masa molecular. Y recuerda que la masa es lo que te pide el problema. Y la masa molecular del CO, tú la puedes determinar. Dime, ¿cuánto es la masa molecular del CO? ¿Sí o no? Que sería carbono 12 más oxígeno 16. ¿Y esto cuánto me resulta? Me resulta igual a 28. ¿Qué es lo que debo de hacer? Simplemente, vamos a simplificar. Mira, sí o no que 280 entre 28 me queda 10. ¿Y cuánto es 10 por 0,082? La coma correría un espacio y quedaría ahora sí 0,82. Y 0,82, sí o no que es la mitad de 1,64. Por lo tanto, simplifico esto y acá me queda 2. ¿Qué quiere decir? De que la masa del CO sería igual a 2 por 2, 4 gramos. Por lo tanto, nuestra clave es la D de dedito. Ahora mira la número 7, ¿ah? Mira la número 7. Mira lo que dice. Los gases tienen propiedades que diferencian al estado sólido. Tal es el caso de la difusión. Señale la alternativa que contiene el gas que presentará mayor velocidad de difusión. El más veloz es lo que me están pidiendo. ¿Qué más me dice? A las mismas condiciones de presión, volumen y temperatura. Y me dan estas claves. Clave A, CO2. Clave B, N2. Clave C, C3H8. La clave D, SO3. Y la clave E, C2H6. Y puedes darte cuenta que te dan de dato las masas atómicas. Masa atómica del carbono 12, oxígeno 16, nitrógeno 14, hidrógeno 1 y azufre 32. ¿Por qué crees que te dan de dato las masas atómicas? Para poder determinar la masa molecular en cada caso. Oye, ayúdame. La masa molecular del CO2 sería 12 más 32. Masa molecular del N2, 2 por 14, 28. Masa molecular del C3H8, propano, 3 por 12 más 8, 44. Masa molecular del SO3, recuerda que el azufre es dato, 32, más 3 por 16, 48, más 32, 80. Masa molecular del C2H6, 2 por 12, 24, más 6, 30. Ya. Ahora, Jeremy, ¿cómo sé quién es el más veloz? Para que nunca te olvides. Recuerda, por ejemplo, si alguna vez tú has visto una competencia, en este caso, no sé, una carrera, por ejemplo, y tienes un amiguito tuyo, ¿no? Que es un gordito, y tu otro amiguito es un flaquito, y van a competir en una carrera. ¿Quién llega primero a la meta? ¿Sí o no que el flaquito? ¿Por qué? Porque tiene una menor masa, es más ligero, puede correr más rápido, en cambio el otro es más pesado.
Lo mismo sucede en los gases. El que tiene mayor masa molecular es el más pesado y va a ser más lento. En cambio, el más ligero, el de menor masa molecular, va a ser más veloz. La pregunta es, ¿quién tiene mayor velocidad de todas estas claves? ¿Cuál marcarías tú? Lógicamente, el de menor masa molecular es este. La clave es la B. ¿Te das cuenta? Ahí está nuestro problema número 7. Vamos con el siguiente, el problema número 8. No sé si te salió. Marcaste clave en la 8. Veamos. Dice, el gas nitrógeno es un gas inerte, es inodoro, incoloro y no sustenta la vida. Sin embargo, es importante para el crecimiento de las plantas y es un aditivo clave en los fertilizantes. El nitrógeno es el componente principal de la atmósfera terrestre, 78,1% en volumen, y se obtiene para usos industriales de la destilación del aire líquido. Calcule la densidad del gas nitrógeno en condiciones normales. Chicos, recuerden esto. Te lo dije. Si un gas se encuentra a condiciones normales, ¿qué cosa es lo que se cumple? Que la presión del gas es una atmósfera. ¿Qué más se cumple? Que la temperatura del gas es 0 grados Celsius o su equivalente 273 Kelvin. Ya está. Jeremy, ¿qué cosa es lo que me están pidiendo? Calcular la densidad. Por lo tanto, debo de usar la fórmula donde aparece la densidad. Recuerda, Puma, tarado. Ahí lo tenemos. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Simplemente reemplazar. Y no te olvides que estamos hablando, ojo, del gas nitrógeno N2 y sí o no, que su masa molecular es 2 por la masa atómica del nitrógeno, que es dato 14. 2 por 14, ¿cuánto es? 28. Y listo. ¿Qué es lo que debo de hacer? Reemplazar. Señores, como está a condiciones normales, la presión ¿cuánto es? Una atmósfera. La masa molecular ya la tienes, 28. Esto es igual a la temperatura a condiciones normales, 273 Kelvin por R. Y R recuerda que es 0,082 y por la densidad, que es lo que te está pidiendo el problema. Chicos, y de aquí obtenemos la densidad en el problema número 8. ¿Cuánto me resulta esa densidad? 1,25 gramos por litro. Y ahí lo tienes. ¿Estamos de acuerdo, amigo? Miren, ¿lo ves? Hay dos pizarras, han antepuesto una pizarra. Y ahí lo tienes. Listo. Toma tu pantallazo y ahorita te digo qué problema vamos a hacer. 3 problemas más. Vamos avanzando de 3 en 3.
Rapidito, por favor. Ahora sí, te digo con qué problemas continuamos. A ver, un momento. Sí, yo creo que podemos hacer la número 9. La número 10, 9, 10 y luego la 12. Jeremy, ¿por qué no la 11? Hay un inconveniente en la 11. Está mal planteado el problema. No lo hagas. No hagas la 11. 9, 10 y 12. 9, 10 y 12. Vamos avanzando así. Repito, 9, 10 y 12. ¿Cuántos conectados hay? ¿Sabes? 114. Ah, ya, ok. Pero son más, creo, ¿no? Mm, listo. Te decía que vas a hacer la 9, la 10 y la 12. La 11 no, por favor. Está mal el problemita. Te espero. Te espero. Te doy 3 minutitos. Resuelve esos 3 problemas. 2 minutos. Un minuto. Mientras voy borrando, ¿ya?
Dime cuál es la clave en la número 9. Ah, mira, ya lo habían escrito, la 9, beso. A ver, vamos a comprobarlo. Número 9 dice lo siguiente, chicos. El volumen ocupado por un gas depende de las condiciones como la presión y la temperatura. Si un gas ocupa un volumen de 180 litros a la presión de 3 atmósferas y 127 grados Celsius, determine el volumen que ocuparía en litros a condiciones normales. Chicos, primero voy a tener una presión que la llamo inicial, un volumen inicial, una temperatura inicial. Y luego al final tendremos una presión final, volumen final, temperatura final. Pero según este problema, lo final se encuentra ¿a qué condiciones? Normales. Y tú recuerda que a condiciones normales el gas se encuentra a la presión de una atmósfera y se encuentra a la temperatura de 0 grados Celsius. ¿En Kelvin cuánto es eso? 273 Kelvin. Ahora voy a colocar los datos iniciales. ¿Sí o no? Que dice un volumen de 180 litros. ¿Qué más me dice? A la presión de 3 atmósferas. ¿Qué más me dice? Y 127 grados Celsius. Pásalo, Kelvin. 127 más 273. ¿Sí o no? Que eso sería igual a ¿cuánto? A 400. Kelvin. Determine el volumen que ocuparía a condiciones normales. Esto es lo que yo quiero. El volumen final. ¿Qué es lo que debemos de usar? La ecuación general de los gases ideales. Y recuerda, por favor, que la ecuación es esta. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual a presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Y qué es lo que debo de hacer? Reemplazar. Nada más. ¿Me ayudas, por favor? Voy a colocar los datos. Presión 1, 3 atmósferas. Volumen 1, 180 litros. Temperatura 1, 400 Kelvin. Esto es igual a la presión 2, 1 atmósfera. Volumen 2 es lo que voy a determinar sobre la temperatura 2, 273 Kelvin. Por favor, desarrolla todo eso y el volumen final te tiene que resultar así, mira, ve. 370 litros. Pero puedes darte cuenta que en la clave no aparece de esa manera. Entonces, simplemente corro la coma 1, 2 espacios y sería 3,7 por 10 elevado al cuadrado litros. Y ahí está. Nuestra clave es la B de burrito. Número 9. Vamos con la siguiente. Número 10. ¿Qué marcaste? ¿Qué marcaste en la 10, por favor? A ver. Me dicen que es dedo. Comprobemos. Comprobemos. Señores, número 10. Por aquí. Por aquí. Mira lo que dice. En un sistema cerrado, los gases ideales pueden experimentar cambios de presión, volumen y temperatura, según las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, donde una de estas tres variables permanece constante. La ley combinada de los gases ideales describe cambios simultáneos en estas variables. Al respecto, se dispone de un cilindro pistón que contiene un gas ideal
a una temperatura de 227 grados Celsius y una presión de 2 atmósferas. Hasta ahí. Un momento. Señores, sí o no que voy a tener una presión inicial y voy a tener, en este caso, una temperatura inicial. La presión inicial, 2 atmósferas. La temperatura inicial, sí o no, que el problema dice que es 227 grados Celsius. Pásalo a Kelvin, súmale 273. 27 más 273, 500 Kelvin. Sigo leyendo, ¿ah? Si se duplica el volumen, mira, entonces tenemos un volumen inicial. Imagínate que es V. Por lo tanto, también voy a tener un volumen final. Y según el problema dice que se duplica. Si es V, el volumen final, 2 veces V. ¿Qué más me dice? Y la temperatura se reduce en un 20%. La temperatura final sería lo que tienes menos, se reduce en un 20%, menos 20% de 500 Kelvin. Oye, ayúdame. ¿Cuánto es el 20% de 500 Kelvin? ¿Sí o no que se va un 0, otro 0, 0, 0? 20 por 5, 100. Entonces, la temperatura final sería 500 menos 100. ¿Y esto cuánto es? 400 Kelvin. ¿Qué me dice luego el problema? Dice, determine la presión final del sistema. Esto es lo que queremos. Presión final. Y listo. Jeremy, ¿qué cosa es lo que vas a hacer? Utilizar la ecuación general de los gases ideales. Señores, ¿y sí o no que esta ecuación es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 igual presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2? Jeremy, ¿y qué vas a hacer? Nada más y nada menos voy a reemplazar. Reemplacemos, por favor, ¿cómo sería? Presión 1, 2 atmósferas. Volumen 1, V. Temperatura 1, señores, 500 Kelvin. Esto es igual a la presión final. Es lo que voy a determinar por el volumen final, 2 veces V sobre la temperatura final. Recuerda que nos resultó 400 Kelvin. Simplifiquemos. Se nos va V con V. Algo más. Se iría el 2 con el 2. Dos ceros. Dos ceros. Este 4 pasa a multiplicar la presión final, que es lo que queremos, sí o no, que sería igual a 4 quintos. ¿Y 4 quintos cuánto es en decimales? 0,8 atmósferas. Ahí está el problema 10. Te dije que la 11 no la hagas. Vamos con la 12. Vamos con la 12. Clave de la 12 será avión, como están diciendo. Será avión. Mira lo que dice. El dióxido de carbono es un importante gas que atrapa el calor o gas de efecto invernadero que proviene de la extracción y quema de combustibles fósiles como carbón, petróleo y gas natural, de incendios forestales y de procesos naturales como erupciones volcánicas. Y acá viene lo que yo necesito. Mira lo que dice.
Dice, calcule la presión en atmósferas en 220 gramos de dióxido de carbono, CO2, contenidos en un recipiente de 4 litros a una temperatura de 127 grados Celsius. Oye, y puedes darte cuenta de algo, que me están dando de dato la masa molecular del CO2. Bueno, es un dato innecesario porque tú lo podías haber determinado. 12 más 32 y eso es 44. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Ecuación. Pavo ratón, pavo, igual a ratón, pero en vez de colocar el número de mol, coloco el equivalente en masa. ¿Sí o no? Que sería masa sobre la masa molecular. Jeremy, ¿qué es lo que vas a hacer ahora? Reemplazar. Nada más. ¿Y cómo sería? Bueno, en el problema número 12, chicos, me piden calcular la presión. Esto está multiplicado por el volumen. Es dato, 4 litros. Esto es igual a R, 0,082 por la temperatura. Y la temperatura, chicos, me la dan de dato, 127 grados Celsius, pásalo a Kelvin, 127 más 273, 400 Kelvin, por masa sobre la masa molecular. Chiquitos, y sí o no que la masa me la dan de dato, creo, ¿no? A ver. Por ahí, sí, es dato. 220 gramos sobre la masa molecular que la tenemos. Desarrolla, por favor, y la presión de este gas te tiene que resultar que es igual a ¿cuánto? A 41 litros. Oh, perdón, presión, atmósferas. 41 atmósferas. Y ahí lo tienes. Problema número 12. ¿De acuerdo? Continuamos. Continuamos. Déjame ver. Todos en la 13, la 14 y la 15. 13, 14 y 15. 3 minutitos. 13, 14 y 15. La 13, la 14 y la 15, por favor. 13, 14 y 15.
¿Listo? 2 minutos, 13, 14 y 15. Un minuto, un minuto. Dime la clave en la número 13. Ah, por ahí están escribiendo, ¿ah? 13 casa. ¿Será correcto? La 13 casita. Oye, creo que la 13 y la 14 son muy parecidas. Muy parecidas. Ah, ¿tendrás clave en la 14? Casita también. Ok, puede ser, puede ser. Y ya tendrás la clave de la 15. Burrito. ¿Seguros? Muy bien. Hagamos estos tres problemas. De una vez, por aquí. Número 13. Ya. Mira lo que dice la número 13. Los contaminantes gaseosos más comunes son el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y el ozono. Diferentes fuentes producen estos compuestos químicos, pero la principal fuente artificial es la quema
de combustible fósil. Ahora mira lo que dice. Si 5 gramos de un gas ocupa 4 litros a 27 grados Celsius y 780 milímetros de mercurio, ¿cuál de las siguientes podría ser el gas? Y me dan de datos las masas atómicas. Además, el valor de R que tú lo conoces. Ya, mira, como tengo masa, yo creo que me conviene utilizar pavo ratón. Pero le debo de colocar en vez de N, masa. Primero coloco la masa sobre la masa molecular. Jeremy, ¿y qué me queda hacer? Creo que lo único que nos queda es reemplazar. Chicos, en este problemita número 13, sí o no que me dan de dato la presión, pero la presión ya no se encuentra en atmósferas, está en milímetros de mercurio. ¿Y cuánto dice que es esta presión en este problema? 780 milímetros de mercurio por el volumen. ¿Y sí o no que el volumen es dato? 4 litros. Ya. Ahora, tienes que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la presión se encuentra en milímetros de mercurio y el valor de R no es 0,082, porque 0,082 está en atmósferas. Debo de utilizar el valor en milímetros de mercurio. ¿Y cuál es ese valor en milímetros de mercurio? 62,4. Por la temperatura, chiquitos. Y la temperatura es dato, 27 grados Celsius. Pásalo a Kelvin. Por la masa sobre la masa molecular. Chicos, ¿y la masa sí o no que es 5 gramos sobre la masa molecular que ahora es mi incógnita? Por favor, calcula todo eso y la masa molecular te va a resultar que es igual a 30. Ya, Jeremy, pero no me están pidiendo eso. No, mira lo que dice. ¿Cuál de los siguientes podría ser el gas? Entonces, tengo que buscar un gas que tenga esta masa molecular, chiquitos. Y el único gas que cumple es este, C2H6, porque su masa molecular sería igual a 2 por el carbono que es 12 más 6 por el hidrógeno que es 1, 24 más 6, 30. Por lo tanto, mi clave es casita. Ahí está nuestro problema número 13. Vamos con el problema 14. Veamos. Veamos qué nos dice la 14. Los gases, a pesar de no ser observables a simple vista, poseen masa y ocupan un lugar en el espacio. Es decir, son materia y por lo mismo es importante estudiarlos, pues nos permiten conocer más sobre lo que nos rodea. Los gases se distinguen fácilmente de los sólidos y líquidos. Si 160 gramos de un gas ocupa un volumen de 56 litros en condiciones normales, luego la identidad de dicho gas será, oye, es muy parecido, pero tienes que tener cuidado, porque el problema me dice que el gas se encuentra ¿a qué condiciones? Normales. Y recuerda que si se encuentra en condiciones normales, se cumple que la presión del gas es una atmósfera y se cumple que la temperatura del gas es 0 grados Celsius o su equivalente, que es ¿cuánto? 273 Kelvin.
Listo. Jeremy, y ahora, ¿qué es lo que vas a hacer? Como me dan los datos en la número 14 y me están incluyendo la masa, creo que debo de utilizar la misma formulita del problema número 13. ¿Sí o no? Que sería pavo igual a ratón, pero en vez de colocar n, coloco el equivalente que es masa sobre la masa molecular. Ya está. Jeremy, ¿qué vas a hacer? Reemplazo. El gas está a condiciones normales, su presión es de 1 atmósfera. El volumen del gas en el problema número 14 me lo dan de dato, 56 litros. Esto es igual a R 0,082 por la temperatura a condiciones normales, 273. Por la masa sobre la masa molecular, y la masa es un dato, 160 gramos sobre la masa molecular. Oye, igualito que el problema anterior. Desarrolla, por favor, y la masa molecular te va a resultar que es igual a 64. Entonces, ¿qué debo de hacer? Buscar un gas que tenga esa masa molecular. Y en las claves solamente, lógicamente, hay uno, el SO2. Jeremy, ¿por qué dices que es el SO2? Comprobemos. Su masa molecular sería igual a azufre, 32, más 2 por 16 del oxígeno, 32. ¿Y cuánto me resulta? 64. La clave, por lo tanto, chicos, es casita. Y ahí está. Me dijeron que te salió también la número 15. Veamos. Oye, antes de resolver la número 15, mira lo que voy a hacer. De repente te sirve. ¿Sí o no que hay una ecuación con la densidad? Y la ecuación, ¿te acuerdas? Espuma tarado. Lo voy a escribir 2 veces. Otra vez. Puma tarado. Jeremy, ¿por qué lo escribes 2 veces? Porque voy a asumir una ecuación inicial y una ecuación final. Mira lo que hago. Presión inicial, temperatura inicial, densidad inicial. Presión final, temperatura final, densidad final. Jeremy, ¿y por qué no colocas masa molecular inicial y masa molecular final? Porque se trata del mismo gas, y si es el mismo gas, va a tener la misma masa molecular. Y el valor de R también es lo mismo, es constante. Mira lo que voy a hacer con estas dos ecuaciones. Voy a dividir, y si es que divido, sí o no, que se va la masa molecular con la masa molecular. Se va R y R. ¿Y qué me va a quedar ahora en mi nueva ecuación? Esto. Me va a quedar esto. Chicos, me quedaría presión 1 sobre presión 2. ¿Y esto es igual a qué? Temperatura 1 por densidad 1. Sobre la temperatura 2 por densidad 2. Y ahí está mi nueva ecuación. ¿Cuándo voy a usar esta ecuación? Cuando el problema me hable de densidad inicial y densidad final. Oye, como en este problema, creo, ¿no? Te vas a dar cuenta ahorita. ¿Cómo sería? Préstame atención. Mira lo que dice la 15. La densidad del gas amoníaco NH3 a 227 grados Celsius y una atmósfera de presión
es 0,4. Hasta ahí. Me están dando de dato la densidad inicial. ¿Cuánto es la densidad inicial? 0,4. Me están dando de dato la temperatura inicial. 227 grados Celsius. Pásalo, Kelvin. 227 más 273. ¿Sí o no que eso es 500? Temperatura inicial, 500 Kelvin. ¿Qué más me están dando de dato? Una atmósfera de presión. Esa sería la presión inicial. Una atmósfera. Seguimos. ¿Cuál será su nueva densidad? Oye, quiero saber la densidad final. ¿Qué más me dice? Cuando su presión disminuye en 50%. Consulta. Si inicialmente la presión es 1, ¿cuál es el 50% de 1? Será la mitad. Y la mitad de 1 es 0,5. Disminuye en 0,5. Eso quiere decir que al final, ¿cuánto es? 0,5. ¿Qué más me dice? Y su temperatura disminuye en 100 grados Celsius. Oye, la temperatura es 500. La inicial disminuye en 100. Listo. El problema ya está resuelto. Multiplica, divide, simplifica. Se nos van dos ceros, dos ceros. Oye, 0,4 entre 4, ¿sí o no que me resulta 0,1? Por lo tanto, la densidad final sería igual a ¿qué? 0,5 por 5 y por 0,1. ¿Y eso cuánto me resulta? Eso es igual a 0,25 gramos por litro. Por lo tanto, nuestra clave es la B de burrito. Ya está. Ahí está. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Un pantallazo más? Un pantallazo más y ahora te doy tiempo. Te haces la 16, 17 y 18. Rapidito. 16, 17 y 18. Te doy 3 minutos más. 16, 17 y 18. 16, 17 y 18.
2 minutos. Me están diciendo que la 16 sale avión. Ahorita lo comprobamos. Ahorita lo comprobamos. ¿Listo? Voy borrando. Ya está. Muy bien. Empecemos. Número primero 16. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a ver. Chicos, miren lo que dice. Se libera una burbuja de 30 mililitros de un tanque de oxígeno de un buzo que se encuentra a una presión de 5 atmósferas y a una temperatura de 10 grados Celsius. Hasta ahí. En primer lugar, lógicamente, si se trata de un buzo, se va a encontrar sumergido en el agua. Imaginemos que esto es, ¿no? No especifica si es el mar, si es un lago. Lo único que sabemos es de que está sumergido en agua. Ya. ¿Y qué cosa se produce ahí? Según el problema, se produce una burbuja. Imaginemos que es la burbuja. ¿De acuerdo? Ya. ¿Qué me dice el problema de esta burbuja? Dice que tiene un volumen de ¿cuánto? 30 mililitros. Lógicamente es un volumen inicial. Luego también me da de dato lo siguiente. Se encuentra una presión de 5 atmósferas. Presión 5 atm. Y una temperatura de 10 grados Celsius. Si es 10 grados Celsius, pásalo a Kelvin. 10 más 273. 283 Kelvin.
¿Qué más me dice el problema? Dice, ¿cuál es el nuevo volumen de la burbuja cuando ésta alcanza la superficie? Lógicamente, la burbuja va a subir y alcanza la superficie. ¿Y qué cosa es lo que me están pidiendo? Su nuevo volumen. Ese volumen lo llamamos volumen 2, donde la temperatura es de 20 grados Celsius. Temperatura 2, 20 grados Celsius. Pásalo, Kelvin. 20 más 273 es 293 Kelvin. Y lógicamente también va a haber una presión final. Oye, pero no sé si te das cuenta, la presión final no nos la entregan como dato. ¿Y por qué? Porque es algo evidente, porque es la presión en la superficie y la presión en la superficie en la que estamos nosotros en este momento es de ¿cuánto? Una atmósfera. Entonces, ¿qué es lo que debemos de usar? Como tenemos las tres variables, usamos esto, presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Y lo único que me queda hacer, ¿qué cosa es? Reemplazar. Señores, ayúdenme por favor. ¿Cómo sería reemplazando la presión 1, 5 atmósferas, por el volumen 1, 30 mililitros, sobre la temperatura 1, 283 Kelvin? Y esto es igual a la presión 2, una atmósfera, por el volumen 2, es lo que yo quiero saber, sobre la temperatura 2, 293 Kelvin. Desarrollemos eso y el volumen final o volumen 2 de la burbuja sería 155,3 mililitros. Ahí está nuestro problema 16. Vamos con el problema número 17. Veamos. Mira lo que dice. El oxígeno gaseoso en un balón de 12 litros se traslada a otro recipiente de 8 litros. Si en el traslado se pierden 10 gramos, hasta ahí. Siempre que te digan que se pierde una masa de gas, lógicamente va a haber una masa inicial y una masa final. Pero Jeremy, tú no has enseñado ninguna fórmula con masa inicial y masa final. No, pero te explico. ¿Sí o no? Que hay una ecuación. Pavo igual a ratón, pero en vez de colocar el número de mol, coloco la masa sobre la masa molecular. La voy a escribir nuevamente. Pavo igual a ratón, masa sobre la masa molecular. Y otra vez, como en el problema de densidad, voy a colocar ecuación inicial y ecuación final. Presión 1, volumen 1, temperatura 1, masa 1. Presión 2, volumen 2, temperatura 2 y masa 2. ¿Qué es lo que voy a hacer? Dividir. ¿Qué se simplifica? R, masa molecular y masa molecular. ¿Qué me va a quedar ahora en esta nueva ecuación? Mira lo que me queda. Presión 1 por volumen 1 sobre presión 2 por volumen 2.
¿Y esto es igual a qué? Temperatura 1 por masa 1 sobre temperatura 2 por masa 2. Temperatura 1 por masa 1 sobre la temperatura 2 por la masa 2. Jeremy, ¿y qué vas a hacer? Lo de siempre. Vamos a reemplazar en esta ecuación. Y el problema ya salió. Reemplacemos. Dice, el oxígeno gaseoso en un balón de 12 litros se traslada a otro recipiente de 8 litros. O sea, de 12 litros pasa a 8 litros. Volumen inicial, 12 litros. Volumen final, 8 litros. ¿Qué más me dice? Si en el traslado se pierden 10 gramos. Ah, mira, eso quiere decir de que yo voy a tener una masa inicial y también voy a tener una masa final. ¿Qué más me dice el problema? Determine la masa inicial y final en gramos, respectivamente, si la presión y la temperatura permanece constante. Oye, si la presión permanece constante, presión inicial P, presión final P. Si la temperatura también permanece constante, temperatura inicial T y temperatura final T. Simplifiquemos, se nos van las presiones, se nos van las temperaturas y de aquí obtengo lo siguiente, que la masa 1 sobre la masa 2 es igual. Señores, saquemos cuarta. ¿Sí o no? Que me queda 3 medios. Masa 1 sobre masa 2 igual a 3 medios. Pero hay un detalle. ¿Sí o no? De que yo puedo colocar acá constante y constante. ¿Y la masa 1 cuánto es? 3K. ¿Y la masa 2 cuánto es? 2K. Ya hay un detalle que no hemos usado. Mira lo que dice el problema. Si en el traslado se pierde 10 gramos, o sea, si yo resto la masa 1 menos la masa 2, ¿cuánto es? 10. Por lo tanto, el valor de K, ¿cuánto es? 10. Por lo tanto, la masa 1, ¿a qué es igual? ¿Sí o no que la masa 1 sería igual a 3K, 30 gramos? La masa 2 es igual a 2K, 20 gramos. Nuestra clave es la C de casita. Vamos con el problema siguiente. Problema 18. Mira lo que dice la 18. Un balón. Dibujemos el balón. Imaginemos que este es el balón. ¿Qué cosa dice el problema? Contiene una mezcla gaseosa. Adentro hay una mezcla de gases formada por 3 por 10 elevado a la 24 moléculas de nitrógeno. Señores, uno de los gases que se encuentra presente es el nitrógeno y hay 3 por 10 elevado a la 24 moléculas de nitrógeno. ¿Qué más me dice? Y 4 moles de amoníaco. 4 moles de NH3. ¿Qué más me dice? Determine la masa de la mezcla. Muy sencillo. Tengo que determinar la masa de nitrógeno y tengo que determinar la masa del amoníaco. Y al final, lo que yo debo de hacer, ¿qué cosa es? Sumar ambas masas. Y para eso debo de recordar un detalle. Clase pasada, número de mol. El número de mol de una sustancia molecular, ¿a qué es igual? Fórmula. Fórmula. ¿Sí o no que sería igual a la masa
sobre la masa molecular y a la vez número de moléculas sobre el número de Avogadro. Esa es la fórmula que voy a utilizar para ambos casos. Primero, para el nitrógeno. ¿Y cómo sería para el nitrógeno? Tengo cantidad de moléculas. Para el nitrógeno sería así. La masa del nitrógeno sobre su masa molecular. Oye, ¿cuánto es la masa molecular del nitrógeno? 2 por 14, 28. Es igual al número de moléculas. 3 por 10 elevado a la 24 sobre el número de Avogadro. Recuerda que el número de Avogadro, valor redondeado, 6 por 10 elevado a la 23. Simplifica 10 a la 24 entre 10 a la 23, te queda acá 10. 3 por 10, 30. Y 30 entre 6, me quedaría acá 5. Por lo tanto, chiquitos, la masa del nitrógeno es 28 por 5. 5 por 8, 40. Llevamos 2. Sería 5 por 2, 10. 120, si no me equivoco. Ayúdame, ¿sale 120 gramos? ¿O me equivoco? 28 por 5, 120. 5 por 8, 40. No, 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 no. Está mal. ¿Cuánto sale? 140 gramos. Ya está la masa del nitrógeno. Ahora vamos por el amoníaco. Señores, tengan en consideración la primera respuesta. En el amoníaco me dan su número de moles. 4 moles. Y esto es igual, algo más directo, ¿no? A la masa del amoníaco sobre su masa molecular. Oye, me imagino que puedes determinarla. 14 del nitrógeno más 3 hidrógenos. Masa del amoníaco sería 17 por 4, 7 por 4, 28. Llevamos 2, 4 por 1, 4, 68. Y tenemos también la masa del amoníaco. ¿Qué me pide el problema? La masa total, o sea, la masa de la mezcla. ¿Y cómo la obtenemos? Sumando la masa del nitrógeno más la masa del amoníaco. Ayúdame. ¿Cuánto resulta esto? 208 gramos. ¿Sí o no? La clave, por lo tanto, es la D de dedito. ¿De acuerdo? Oye, ya había quedado pendiente la número 1 y la número 2. Terminamos con esto. Vamos con la 1. Mira lo que dice el problema número 1. Los gases experimentan diversos procesos en los cuales la masa y una variable de estado, ya sea la presión, volumen o temperatura, permanecen constantes. Se tiene 10 litros de aire en un recipiente con tapa móvil que se encuentra inicialmente a la presión de una atmósfera. Si dicho gas se comprime isotérmicamente hasta que el volumen sea 7,6 litros, determine la nueva presión del aire en milímetros de mercurio. Ya. Voy a ordenar primero. El proceso, según este problema, es un proceso isotérmico. Eso quiere decir que la temperatura es constante. Entonces, ¿qué variables voy a usar? La presión y el volumen.
Voy a colocar los datos. Mira lo que dice. Se tiene 10 litros de aire. Volumen inicial, 10 litros. ¿Qué más me dice? Que se encuentra inicialmente a la presión de una atmósfera. Oye, pero tú sabes esto. Tú sabes esto. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Pero Jeremy, ¿por qué lo vas a pasar a milímetros de mercurio? Porque el problema me lo dice. Determine la nueva presión del aire en milímetros de mercurio. Entonces, en vez de colocar una atmósfera, coloco 760 milímetros de mercurio. La presión final es la que quiero. ¿Ok? Y luego me dice, se comprime isotérmicamente hasta que el volumen sea 7,6 litros. Tu problema está resuelto. ¿Qué es lo que debo de usar? Proceso isotérmico. Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por el volumen 2. Reemplaza, por favor, 760 la presión 1, 10 litros el volumen 1, presión 2 es lo que tú quieres saber y volumen 2, 7,6. De aquí vas a obtener que la presión final es 1000 milímetros de mercurio. Número 1. Vamos con la número 2. Y con eso estamos terminando todo el material. Mira lo que dice. Las leyes de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac son leyes empíricas que explican el comportamiento de un gas ideal. Si se tiene una muestra gaseosa en un recipiente rígido y cerrado herméticamente, la cual se enfría desde 100 grados Celsius hasta 75 grados Celsius. Un momento. Temperatura 1, 100 grados Celsius. Pasémoslo a Kelvin. 100 más 273, 373 Kelvin. Temperatura 2, dice 75 grados Celsius. Pásalo a Kelvin. 75 más 273. ¿Cuánto es? 75 más 273. A ver, ayúdame. 75 más 273. 300. Nadie. 75 más 273. 348. Muchas gracias. Kelvin. ¿Qué más me dice? Seleccione la secuencia correcta de verdadero y falso. Ten en consideración, ojo, dice que es un recipiente rígido cerrado herméticamente. Recipiente rígido. No va a cambiar el volumen. Por lo tanto, ese proceso tiene que ser un proceso donde no cambia el volumen. Isocórico. 1. Disminuye el volumen del gas. Repito, es isocórico. ¿El volumen cómo es? Constante. Porque el problema te dice recipiente rígido. Entonces, la primera es falsa. Segunda, la energía cinética de las moléculas disminuye. Oye, ¿sí o no que se está enfriando? A mayor temperatura, mayor energía cinética. A menor temperatura, menor energía cinética. Verdadero. 3. Corresponde a un proceso isocórico. Verdadero. Por lo tanto, nuestra clave tiene que decir falso, verdadero y verdadero. Hemos hecho todos los problemas. Hemos hecho toda la teoría. Así que, por favor, lo que tienes que hacer hoy, darte un tiempo y reforzar el tema. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta el momento?
Ok. No se olviden lo que le dije del librito. Por el momento, solamente lo encuentras donde te dije, San Juan del Lurigancho e Independencia. 15 soles solamente para la gente de Bones. No lo encuentras en ningún sitio, solamente en Bonex. ¿Dónde lo pides? En recepción. Muy bien, listo, chiquitos. Nos vamos a quedar ahí. Por favor, estudien. Si no me equivoco, la próxima semana nos tendría que tocar reacciones químicas, si no me equivoco. Así que nos vemos. Cuídense. Chao, chao, chao.